Buenos días, yo soy el doctor Peralta. Hoy vamos a estar viendo la clase de virus. Una cuestión importante es comenzar con la definición, que son agentes infecciosos, parásitos intracelulares obligados, pero además de todo, que no son considerados seres vivos. ¿A qué nos referimos con esto? Los seres vivos, tanto los multicelulares como pueden ser los seres humanos, los animales, las plantas, organismos unicelulares como las bacterias, los parásitos, los hongos, poseen un metabolismo, es decir, tienen un funcionamiento constante, por lo cual requieren de nutrientes para mantener funcionando esa maquinaria. El virus, sin embargo, no presenta este tipo de funcionamiento y solamente es una secuencia genética de ARN o ADN según el virus en cuestión, cuya única función, similar a un chip o un programa de computadora, es insertarse en una maquinaria adecuada y comenzar un proceso de replicación, no buscando necesariamente causar daño ni ninguna de las patologías que genera, sino simplemente generando la replicación porque ese es su programa genético. Son intracelulares obligados, es decir, que siempre están al interior de la célula, justamente porque requieren de dicha maquinaria. Fuera de cualquier tipo de célula u organismo vivo, el virus no posee actividad alguna. Esto es simplemente como si de un USB se tratara, ahí a la espera de encontrar una maquinaria acorde. Por eso puede sobrevivir en innumerables condiciones, dado que no tiene esas necesidades metabólicas básicas. Entonces, prosiguiendo con las características importantes de un virus, es que no posee un metabolismo propio, no se reproducen, sino que se replican. ¿Qué significa esto? El virus, como secuencia genómica, se inserta en la maquinaria y genera copias idénticas. No hace mitosis, solamente genera copias del material, el cual envuelve en su cápside o cápsula según el tipo que corresponda. Y pueden ser cristalizados, dado que son resistentes a los cambios de temperatura por no poseer su metabolismo. En general, los cultivos son métodos poco viables para su diagnóstico, dado que es difícil el cultivo de la mayoría y no suelen ser muy redituables. En cambio, la detección de anticuerpos o porciones de los antígenos son los métodos más utilizados. Las características en cuanto a formas son muy variadas, pero las características similares o acordes a todos es que poseen un solo ácido nucleico, como dijimos antes, pudiendo ser ADN o ARN, variable según el tipo de virus del cual estamos hablando. Pueden parasitar cualquier tipo de organismo vivo según su tropismo, es decir, animales, vegetales u otras bacterias inclusive, ya que los componentes que requieren para su funcionamiento son mínimos, son viables en muchos medios, ¿sí? Lo único que requieren es ingresar a un organismo que posea la maquinaria de replicación celular necesaria para la síntesis de este ácido nucleico y de los componentes de la cápside o de la cápsula. Un virus infectivo, como lo dice aquí, es un virión, es decir, hay virus que están inactivados, dado que se le quita la parte de la secuencia que le permite la replicación, eso es un virus no infectivo, y el virus completo con capacidad de replicación e infección es el virión. Estos suelen surgir por el mismo proceso de replicación que va a utilizar el virus. A veces generan, como las maquinarias son ineficientes en todos los organismos, secuencias virales incompletas o malformadas. Estos, por ende, no tendrán la capacidad infectiva y es lo que llamamos partículas defectivas. Hay dos tipos de virus, muy similar a lo que sucede en las bacterias, entre el gram positivo y el gram negativo. En este caso,
son los virus no envueltos y los virus envueltos, siendo la principal diferencia la presencia de una membrana por fuera de la cápside. Todo virus requiere sí o sí de su ácido nucleico y una cápside. Esos son los componentes mínimos. Otros tienen una cobertura extra, que son la membrana, como se ve en la imagen de la derecha, que le permite pasar desapercibido en varios medios para impedir la detección por la respuesta inmune o simplemente para identificar el órgano al que están yendo. Ejemplos de virus envueltos: el HIV, el herpes, la influenza y la varicela. Virus que son muy infectivos y de gran transmisión persona a persona. Dentro de los virus no envueltos tenemos la rabia, el ébola, el adenovirus y el parvovirus, ¿sí? Como dijimos, la principal diferencia es que la cápside es una cubierta proteica, mientras que la membrana es una membrana fosfolipídica que proviene de los componentes de la célula huésped, ¿sí? Los envueltos son menos virulentos, no significa que sean menos infecciosos, sino que tienen mayor tropismo y que viajarán a lugares específicos en vez de infectar la primera zona que encuentren, ¿sí? En general, los envueltos no destruyen la célula porque al destruirla perderían los componentes de la membrana citoplasmática necesarios para formar la membrana, mientras que los virus no envueltos se van a replicar en el interior de la célula hasta que ésta directamente estalle. Por eso es que generan la lisis de la célula huésped. En cuanto a otras características, más que nada, los virus no envueltos son transmitidos por heces, polvo o fomites, es decir, infectan de manera muy importante las superficies, mientras que los virus envueltos son más que nada transmitidos por secreciones, tanto sangre como saliva, bilis y otros tantas secreciones del cuerpo. Bien. La replicación viral es un proceso relativamente sencillo en el cual el virus, una vez que ingresa al organismo, va a buscar la célula huésped de la cual replicarse. Como dijimos antes, un virus infectivo es un virión que una vez que encuentra la célula hospedadora se unirá a ella de manera receptor-ligando, lo que se conoce como adsorción. Esta unión permite que la cápside o la membrana, según el tipo de virus en cuestión, inyecte su material genético al interior del citoplasma. Eso es la penetración, ¿sí? Una vez llegado el material genético al citoplasma, este, por distintos mecanismos, viaja hacia la maquinaria de replicación, en el caso de los virus ADN hacia el núcleo, en el caso de los virus ARN hacia la zona de los ribosomas, para comenzar su replicación. Una vez están hechas las copias, se pasa al ensamblaje, es decir, cuando se dan las órdenes para que se generen los componentes de la cápside y de la membrana plasmática o de la membrana externa, para formar de esa manera el virus completo nuevamente. En el caso de los virus no envueltos, la parte de la liberación, la última etapa, es simplemente una acumulación de viriones en el interior de la célula hasta que esta estalla por el aumento de elementos en su interior. Mientras que en los virus envueltos, el virus ensamblado con su cápside tiene algunos marcadores que lo harán ir hasta la membrana citoplasmática, donde será exocitado al ser envuelto en una porción de la misma membrana fosfolipídica. Para hablar en particular de algunos virus, tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana o HIV. Es un virus de un tamaño estándar, como dijimos antes, es un virus envuelto, tiene su material genético, luego viene la cápside y finalmente una membrana citoplasmática, una membrana fosfolipídica, ¿sí? Muy importante el reconocimiento del virus con su célula huésped, en este 4, los linfocitos T CD4, se da por dos proteínas virales que son el GP120 y el GP41. Estos funcionan como ligando
para receptores de membrana del linfocito TCD4 y lograr así la unión o absorción con él. Una vez que logran encontrarse con el huésped, ingresarán para comenzar todo el proceso de replicación, ¿sí? Hay dos tipos de HIV, el HIV-1 y el HIV-2, aunque la gran mayoría de virus circulantes en el mundo son HIV tipo 1, poseen escasas diferencias genéticas. Es muy importante que el virus tiene muchas vías de transmisión, siendo la transmisión sexual la más conocida, pero no así la que más infección genera. De hecho, la forma de infección más efectiva es a través de la sangre, por transfusión, por hemoderivados, en el caso de compartir agujas, pinchazos con sangre infectada, porque la carga viral en la sangre es mucho mayor que en las secreciones sexuales. En cuanto a la transmisión sexual, es importante que requiere de secreciones, puede ser vaginal o puede ser anal, y hay transmisión vertical, es decir, intrauterina, atravesando la placenta, sin descartar la transmisión en el canal de parto, ¿sí? No es transmisible por contacto directo, muy importante, no se transmite por saliva, no se transmite por contacto de piel, solamente se transmite por las secreciones antes dichas. ¿Cómo es el método diagnóstico? Como se dijo antes, en el caso de los virus, los métodos indirectos es lo más frecuente. En general se hacen inmunoensayos, como ser ELISA de cuarta generación, es lo más utilizado. Otros test como la hemoglutinación o los test rápidos. Además tenemos otros métodos que también se utilizan que tienen menor rédito o mayor costo, como el Western Blot, el LIA o el RIA, es decir, la inmunofluorescencia. Si hablamos de otros virus no tan infecciosos o no tan peligrosos para el huésped, son los virus entéricos, aquellos que ya se vieron en la clase de diarreas, como el rotavirus, el norovirus, el astrovirus o el adenovirus. Nótese, sin embargo, que la peligrosidad no es igual para todos los grupos etarios. En los niños representan un cuadro que puede poner en riesgo la vida, dado que generan mayor deshidratación por la menor volemia que posee un chico. Algunos de los virus que ya vimos es el rotavirus, muy asociado a causas de diarrea y vómitos en pacientes pediátricos, si bien también puede afectar a los adultos, y como se dijo en dicha clase, existen dos vacunas para el rotavirus. En este caso, como el virus se elimina por materia fecal, por eso uno de sus síntomas es la diarrea, la muestra que se analizará es la muestra de materia fecal, donde nuevamente se utiliza ELISA o aglutinación en látex como métodos diagnósticos. Norovirus, virus también asociado a vómitos y diarrea, muy similar al anterior. Importante, producen grandes cuadros de diarreas acuosas que pueden llevar rápidamente a la deshidratación, aunque son cuadros autolimitados que en condiciones normales con una buena inmunidad, no tanto en 1 a 3, sino más bien 3 a 5 días suelen resolver, ¿sí? En general la terapia es sintomática, solamente la administración de soluciones de rehidratación oral o, de ser necesario, si hay vómitos en abundancia, los líquidos parenterales. Luego tenemos algunos virus respiratorios, como ser el sincicial respiratorio, el rinovirus, coronavirus, muy conocido desde hace algunos años, influenza, parainfluenza y el adenovirus. Todos estos virus tienen como sitio de replicación y células huésped del epitelio respiratorio, tanto de las vías respiratorias altas como bajas, según el tipo de virus, motivo por el cual la mayoría van a dar cuadros similares, cursando con fiebre, malestar, estornudos o tos, dado
que se van a diseminar a través de las gotas de flujo, ¿sí? Son también infecciones autolimitadas, ya que el ciclo del virus es infectar, replicarse y transmitirse. No buscan necesariamente la muerte del huésped. Sí, dado la sintomatología, son muy contagiosos persona a persona. En cuanto a dos grandes virus de las patologías respiratorias, el rinovirus es un virus ARN de cadena simple, sin envoltura, y son los más frecuentemente asociados al resfriado común. Rara vez se les hace diagnóstico, dado que no generan brotes o epidemias. Sin embargo, se los trata de manera empírica y, como dijimos antes, son tratamientos de tipo sintomático. El coronavirus, hay varios serotipos. El COVID-19 o SARS-CoV-19 fue el que generó por mutaciones en su material genético la pandemia 2019, 2020, 2021. Y esas mutaciones le habían conferido una gran infectividad sumado a un aumento en su mortalidad en determinados grupos etarios. Por lo demás, la mayoría de estos virus generan un cuadro tipo influenza o resfrío que suele ser bastante autolimitado. Virus de la influenza, otro virus que se asocia al resfriado común, también es un virus ARN, nuevamente posee un tratamiento sintomático y una clínica muy similar. Virus sincicial respiratorio, posee su nombre, dado que afecta principalmente el epitelio respiratorio de las vías aéreas inferiores, generando destrucción del epitelio y la ruptura de las membranas entre las células, generando una unidad entre células afectadas que se conoce como sincicio, de ahí su nombre, sincicial respiratorio. Posee tanto el contagio de persona a persona por secreciones o por superficies. Son muy poco estables fuera del cuerpo humano, por lo tanto, el contagio desde superficies es poco frecuente, aunque puede suceder. Para influenza y adenovirus, mismas características que los virus antes mencionados. Bueno, con eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado.